Hola, en este instante cuántico vamos a hablar de fe. Quien te habla, Arisbel Arreaza de Sinergia y Equilibrio, la fe. ¿En qué crees? Las religiones, las ideologías, las formas de gobierno, las personas, cómo todo esto se relaciona y cómo afecta en tu vida. Acompáñanos. Hola, hola, como todos los sábados a las 5 de la tarde, hora Madrid. Quien te habla, Arisbet Arreaza, desde Sinergia y Equilibrio. Y hoy estoy muy contenta. Hola, Fede. Federal Business, hola. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la fe. Bueno, ahí es un tema muy amplio, la verdad. Y lo que quiero hoy es pasar un poco sobre los diferentes conceptos, las diferentes formas como percibimos la fe, cómo la manifestamos. ¿Qué pasa cuando una persona dice, es que yo no tengo fe? ¿Qué es la fe? ¿A quién hacemos referencia cuando hablamos de fe? Hay muchos aspectos involucrados en qué es la fe. Entonces, hoy estoy transmitiendo en vivo en un instante cuántico, como todos los sábados a las 5 de la tarde. Estamos transmitiendo en vivo desde Madrid, desde España, y tanto por la página de Facebook como la página de Instagram de Sinergia y Equilibrio. Así que si tú estás ahí, si me estás escuchando, hola Keilin, un abrazo fuerte. Si me estás escuchando, pues yo solo quiero preguntarte en qué crees. ¿En qué crees? Si normalmente la fe la relacionamos con las religiones y bueno, no es casual que estemos en Semana Santa y que yo esté hablando de fe. Y es porque quiero pasar un poco más. Hola, Joche, un abrazo inmenso a los que se están uniendo a la transmisión por Instagram y por Facebook. Pues como te comentaba, el tema de la fe es un tema amplio, es un tema de que salen muchas cosas y por lo general está relacionada la fe a la religión, la ideología, a los dogmas. Entonces, hoy lo que quiero es compartir un poco las diferentes, un punto de vista diferente, un punto de vista más cuántico, más espiritual, más de nivel de conciencia que un culto como tal. Entonces, si hablo específicamente el concepto de la palabra fe, estaríamos hablando de que es una creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, un dios o varios dioses, como la religión hindú. Generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital. Esto es porque la persona considera que esa creencia es o una creencia como un aspecto importante o esencial en la vida. Sin embargo, hoy en día vemos muchas personas que dicen, no, yo no creo, o no creo en la iglesia, o no creo en los curas, o no creo en ninguna religión, o no creo en los gobiernos, o no creo, al final terminamos encerrándonos como en una cúpula quizás un poco egoísta y perder la fe incluso en las otras personas o los seres humanos. Esto, pues, es un tema que constantemente lo vemos en la calle, lo vemos en el día a día. Aquí en España es muy común ver gente que te diga, creo en el dinero o creo en lo que yo soy capaz de hacer. Entonces, la fe tiene un amplísimo espectro. Entonces, si estás allí, me estás escuchando en vivo o si lo ves en diferido, porque al final coincidir con personas a la misma hora
en el mismo instante y estar desocupados y poder ponerle plena atención en un momento, pues es un poco complicado. Y por eso utilizamos las redes sociales para poder llegar a más y más personas, por eso estamos haciendo todo este trabajo y después lo dejamos grabado, hacemos vídeos para que la gente lo pueda mirar a lo largo del tiempo. Así que yo solo pregunto, ¿en qué crees? Porque para hablar de fe, estaríamos hablando, hola Pablo, tiempo sin estar en vivo. Cuando hablamos de fe, hablamos de una creencia, pero también esa creencia es algo muy personal. Entonces, yo siempre que nada quiero invitarte a la reflexión, ¿a qué crees tú? Y yo quiero compartirte pues un concepto o una información que nos han dado nuestros guías espirituales a lo largo del tiempo, pues porque esta información siempre ha existido y pues las religiones hacen como que la gente crea en solo una parte de la historia. Y es que desde que se creó el mundo, desde que se crea este planeta, desde que se crea la humanidad, definitivamente tenemos una necesidad de creer. Esta necesidad viene porque en algún momento todos los seres humanos, en algún momento, hola Mario, por fin en vivo, en algún momento fuimos una energía luminosa, más allá, antes incluso de ser una persona, antes de encarnar como ser humano. Nosotros éramos esa luz, así como la iluminación de estos faros. Esa luz divina, esa parte espiritual que hay dentro de ti, cuando naces, existe como si de pronto te tapan los ojos y estás en otra dimensión, que es este planeta Tierra. Cuando encarnamos aquí, entonces la sensación, por llamarlo de alguna manera, es como de una separación. Al igual que cuando naces, hay una separación con la madre. Entonces, si el origen de la vida, desde el origen de la vida, vivimos añorando creer en algo y ese creer en algo te lleva a necesitar protección y esa necesidad nos lleva a creer en cosas. Entonces, todo viene desde el origen, incluso desde el origen de la humanidad, desde el origen del feto, y al final se repite una y otra vez, cada vez que una madre tiene un hijo, cada vez que tú naces, mueres, vuelves a nacer, porque ya sabes que creo en la reencarnación. Entonces, cuando somos capaces de entender, hola Verónica, bienvenida. Somos capaces de entender que nacemos con una necesidad de protección y que esa necesidad de protección está muy, muy, muy dentro de nosotros porque nos han separado de nuestra madre, porque ya no estamos con los angelitos en el cielo y entonces ahora somos seres humanos. Siempre hay como una pequeña carencia dentro del ser humano y es una necesidad pues normal desde que tenemos esferas mentales, desde que somos seres pensantes. Quizás los cavernícolas tenían otro tipo de relación, más de protección física, pero desde que somos seres pensantes tenemos la oportunidad y la bendición de poder creer en algo. Hola, Ana Elena. Bueno, Ana Elena, estamos hablando de fe, estamos hablando de algo más allá de una religión, estamos hablando de lo que es las creencias y las necesidades básicas del ser humano, de esa necesidad de protección que tenemos las personas.
Para hoy, bueno, tenía como invitado a Salvador Navarro, iba a estar conmigo, pero bueno, está ayudando a un amigo con una mudanza y ya saben que cuando los amigos nos necesitan, pues allí estamos. Y eso también es una forma de manifestar que crees en las personas, que crees en los seres humanos. Un aspecto también importante cuando hablamos de religión, de fe, es esa necesidad de creer y esa relación con las diferentes religiones. Desde que se crea la humanidad, también existen seres altamente evolucionados encargados de regar por el mundo en las diferentes etapas que ha tenido la humanidad. Son seres muy especiales y riegan o crean religiones. Y estas religiones tienen un sentido, porque si tú tienes una necesidad desde que naces y desde que eres ser humano y tienes una necesidad de creer, entonces imagínate que se crea una religión y se crean centros de culto para que tú vayas y te encuentres con otras personas que tienen la misma necesidad. Eso a nivel espiritual es bastante reconfortante y es por eso que existen las religiones. Las religiones tienen una razón de ser y no puedo decirte, hola mami, un abrazo, que te estás uniendo desde Venezuela. Estamos hablando de fe, de las diferentes religiones. Yo siempre digo, cada religión tiene su público. Las religiones son, por ejemplo, el perfil o las personas que están en la Iglesia Católica, pues tienen cosas en común entre ellos, entre las personas. Si lo analizas un poco, pues te vas a dar cuenta. Cuando los judíos tienen muchas cosas en común, cuando hay diferentes religiones, incluso los hindú, los budistas, o sea, todas las religiones eh, de, tienen su público. Y cada religión está para un nivel de conciencia de un grupo de personas en un momento determinado. Entonces, si por ejemplo yo conozco iglesias católicas que están haciendo un papel importantísimo cuando van a hacer trabajos con los indígenas de los diferentes países o cuando van a hacer trabajo con exiliados, y definitivamente hay algo que los une, hay una vibración y un nivel de conciencia que todos tienen en esa misa o en ese culto que se lleva a cabo en un momento determinado. Entonces, cuando hablamos de religiones, no, aunque lo que más conocemos es que exista una persona guía, maestro o cura o sacerdote o pastor, como se llame, y ese líder es para impartir las disciplinas del culto. Entonces, todas las religiones funcionan más o menos así. Y luego, el papel de cada uno de nosotros dentro de esa religión es, estamos allí porque en ese momento en el que tú estás compartiendo esa religión, tienes una necesidad de creer en algo. Y esa religión en un momento determinado te está dando lo que tú necesitas. No significa que nací católico y mueres católico, porque el ser humano en la necesidad de evolución puede pasar de una religión a otra. Hay gente que se convierta al hindú, hay gente al hinduismo, sí, hay gente que se convierte al budismo, hay gente que pasa por el cristianismo y que fueron desde pequeños han sido católicos.
Entonces, la religión va relacionada siempre con un cierto público, con un cierto nivel de conciencia y una cierta necesidad que los une. ¿Mm? Incluso hay países completos, ¿no? Un día fuimos a México y era la fecha del Día de los Muertos y era impresionante cómo, bueno, la cantidad de gente haciendo ofrendas a sus familiares fallecidos. Bueno, eso se ve en otro tipo de religiones también, ¿no? No solamente en la católica. Entonces, hablemos de fe y quiero preguntarte, ¿en qué crees? ¿En qué crees tú? Y digo qué y no quién, porque no necesariamente la religión o la fe realmente, que es lo que estamos hablando hoy, la fe no siempre está predeterminada a una persona. Por ejemplo, en la religión hindú, que le he nombrado varias veces, tiene no sé cuántos miles de dioses. La Iglesia Católica tiene un montón de santos. Siempre hay uno que rige, que es como el hijo de Dios o el Dios más preponderante en cada una de esas religiones. Pero lo importante es que tú manifiestas la fe. Hola, Perestrello. Un abrazo desde Tenerife, ¿no? Me imagino que estás por allá. Entonces, bueno, yo en estas reflexiones que hacemos en estos días de Semana Santa o de Pascua acerca de la fe, pues me lleva a analizar un montón de cosas y no nada más el tema de las religiones, porque también luego existe lo que es la fe y las ideologías. Acuérdate que cuando hablamos de fe y hablamos del concepto de fe, es una creencia personal y que genera normas de comportamiento. Entonces, hay muchas ideologías, como por ejemplo el socialismo, que muchos sociólogos, socialistas, perdón, muchos socialistas no creen en religiones porque, bueno, porque Marx, Lenin lo hicieron así, porque son filosofías que son doctrinas, son ideologías que nacen de ideas de personas. Entonces ya hay otro tipo de fe. Ya no es esa fe hacia la creación, hacia lo santo, hacia lo maravilloso, sino fe a las personas o fe a una ideología. La fe es una creencia poderosa, sí, José, tal cual, tal cual. Y en lo que tú le tengas fe, eso te puede ayudar a salir adelante en muchas cosas en tu vida. Cuando hablamos de las ideologías, yo aquí en España, por ejemplo, he encontrado mucha gente que es anarquista. Entonces, he visto diferentes puntos de vista de lo que son los anarquistas en América y ahora aquí. Y cuando tú piensas que es simplemente creer en mí, en mi poder, lo que yo puedo hacer y no creo en más nada. Y aquí se manifiesta como no creo en lo que hace el gobierno, prefiero hacerlo con mis propios medios. Entonces, igualmente estamos hablando de ideologías. Igualmente seguimos hablando de fe y de la necesidad de creer que hay algo que me va a impulsar hacia adelante, que me va a dar un impulso positivo a mi vida, que me va a dar una ilusión y que además me va a proteger. Porque acuérdate que cuando empezamos a hablar de la fe, dijimos que la fe está muy relacionada a la necesidad de creer, y esa necesidad de creer viene porque adentro, desde que yo nazco, desde que me desprendo de los seres de luces para a través de mi madre llegar a la vida, entonces siento desprotección. Entonces cuando analizamos todas estas cosas, tú puedes decir, wow, los diferentes matices que tiene la fe. Y yo quiero
por eso hago mucho la reflexión. ¿En qué crees? Es muy importante que creas en algo, porque si no, esa necesidad que hay dentro de ti, esa necesidad imperiosa de protección, no se satisface. A ver, ¿qué me dicen? A ver, Mario, cuando se tiene fe en algo nos da fuerza, mantenernos en pie y seguir adelante. Si se pierde, también se pierde la esperanza. Excelente. La relación entre la fe y la esperanza. Porque la fe es creer en algo, incluso sin necesidad de verlo. Las personas que creen en un cambio de gobierno, en un cambio de país, como estamos todos con esa fe de que Venezuela va a reinar la luz y que en este planeta y en toda la humanidad va a reinar la luz, en algún momento de esta humanidad va a reinar la luz por completo, y ya empezó el proceso, entonces tú dices, wow, eso me da esperanza de que todo va a mejorar, de que voy a tener una vida más tranquila, de que yo voy a tener una mejor vida. A ver, José, dice, no puedes perder la fe, está más allá de tu alcance para lograr tu objetivo. Así es. Por eso es que la fe te jala hacia adelante. Gracias, José. La fe te lleva hacia adelante. Aunque también los maestros, los guías espirituales nos han dicho que acerca del culto, cuando tenemos un culto ya es más allá de una religión, sino que existe una forma en la que yo congrego y en la que yo hago un culto hacia algo. Exacto, Mario, así es. La fe es la certeza en lo que no se ve, tal cual. Entonces, cuando yo hago culto, es porque esa necesidad que tengo yo me lleva a unirme con otra persona que tiene una necesidad de culto y que entre todos podemos liberarnos de la angustia para un momento determinado. A ver, José dice, este fe lo viví en Madrid cuando apareció mi pasaporte que se había extraviado. ¡Wow! Imagínate que estés de viaje y tengas la fe y la convicción en que va a aparecer el pasaporte y que haya aparecido. Excelente, José. Pablo, Jesús habla muchas veces de la fe en el poder que sí, por ejemplo, tu fe te ha sanado. Si tienes fe como el tamaño de una semilla de mostaza, moverás montañas, entre otras citas. Así es. Y gracias, Pablo. Hay muchísimas cosas, frases, escrituras supremamente valiosas. Y que ese es el trabajo, tomar lo que para mí es correcto, lo que me hace sentir bien. Hay frases que a mí no me gustan, por ejemplo, hay una frase muy común y es algo así como cuando tú bendices a alguien, le dices, te protege la sangre de Cristo. Y a mí no, esa frase no me gusta, no me vibra, no, porque no me quiero ver derramada en sangre y además, entonces hablamos de quién es esa persona que creó esa religión. Los maestros también nos han dicho que cuando tú haces ese culto, pues llega con otras personas, pues, por ejemplo, en las iglesias católicas y en muchísimos centros de culto de diferentes religiones, como las mezquitas, hay muchos centros que fueron incluso construidos según la energía, como las pirámides, que tienen un sitio específico en el que se construyeron, las catedrales, muchas iglesias, muchos centros de culto que han sido construidos en un sitio específico energético de los países. Y también hay una realidad y es que existen seres espirituales. Por ejemplo, en este caso es lo que llamamos las vírgenes o las divinas presencias, son seres o los ángeles, están allí en cada uno de esos sitios de centro de culto. Y por eso es que cuando tú vas,
sientes así como una tranquilidad, sientes ese respiro, sientes esa confianza y la función de todos esos seres espirituales que la mayoría de los casos no lo vemos, es ayudarte con esa angustia. Así que, como dije yo también en un post desde hace unos años, orar un Padre Nuestro, sin ser incluso católico, puede darte fe, porque hay oraciones muy poderosas. Entonces, toda esta reflexión, a ver, José, tu pasaporte se había extraviado durante 20 días, rezando en la mañana y en la mediodía y en la noche. 20 días rezaste y en el día 21 apareció. Ya esa es otra cosa también que está muy de moda hoy en día, que es los 21 días de oración, 21 días de culto, 21 días para tomar una rutina de vida diferente, 21 días para muchas cosas. Hola, Riaza, Enio. Estamos hablando, bueno, ya estamos un poco llegando al final, sobre lo que es la fe, las diferentes manifestaciones de la fe. Ya estamos llegando al final, ya saben que hablamos todos los sábados en un instante cuántico que dura a las 5 de la tarde, hora Madrid, y tratamos de que no sean clases muy largas, sino que podamos interactuar con las personas que están aquí en este momento. Así que bueno, gracias a los que están compartiendo sus comentarios, porque yo insisto, ¿tú en qué crees? Entonces, resumiendo un poco el día de hoy, estamos hablando de que la fe es una creencia y esa creencia es personal, que en algunos casos está relacionada con religiones o con ideologías o con cultos, pero en la mayoría de los casos crean normas de comportamiento. Entonces, se crean formas de vida y eso forma parte de tus creencias. Y tus creencias siempre tienen que lanzarte hacia adelante, no retrasarte. Es lo más importante de todo. Entonces yo les quiero dejar un ejercicio, bueno, varios ejercicios, son tres cosas que yo creo que son importantes, sin importar tu ideología, sin importar si eres demócrata o socialista, que ahora aquí en España estamos en elecciones, sin importar tu religión, porque bueno, también estamos en Semana Santa. Son tres cosas que yo quiero recomendarte que hagas siempre, que lo hagas con ilusión, y son ejercicios, lo que yo pudiera llamar ejercicios de fe. Y uno es la autoobservación. Cuando tú te observas a ti mismo, tú puedes empezar a creer en ti y manifestar esa creencia y ese amor en los demás. Cuando tú observas qué es lo que te ha dado rabia, qué es lo que te ha dado ilusión, qué es lo que te está afectando y qué es lo que te está motivando. Y ahí es donde radica la fe dentro de ti para que eso se manifieste en el exterior. Esa necesidad de protección que hablamos desde el origen, desde la creación del ser humano, esa necesidad que está dentro de ti, yo te quiero pedir que te observes. ¿Qué estoy necesitando? Y hablo más allá de las necesidades básicas, más allá de la necesidad de comer, de dormir, de tener amistades, de tener una pareja, de necesidad, en quién creo, en qué creo y cómo lo manifiesto. Yo, para mí, siempre me estoy observando y soy especialista en creer en el amor. Yo creo en la fuerza del amor para salir adelante, en la fuerza del amor para manifestarlo a otras personas, en la fuerza del amor que me motiva a lograr cosas para poder ayudar a más personas, en la fuerza del amor que me ayuda a superar los miedos,
y a no enfocarme en el miedo, en la queja, en el rencor, en la rabia, en el chisme, sino en ese amor que está dentro de mí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo estoy manifestando? Entonces, el primer ejercicio de autoobservación es permanente y es como estar en un estado meditativo contigo mismo, y es poderoso cuando lo haces. Otra cosa, la segunda cosa que quiero recomendarte es que creas en un Dios creador. Y no importa el nombre que le vayas a poner, no importa si estás en una religión o en otra, existe una fuerza creadora superior, espiritualmente hablando, a nivel de conciencia. Y esto no tiene que ver con que yo soy ingeniero, por ejemplo, yo soy muy científica, pero tiene que ver con que la evolución es el concepto que nos ha llevado a superarnos y que nos lleva día a día a superarnos como persona y como humanidad. Incluso es la evolución espiritual nos lleva a pasar de una religión a otra. Pero existe antes de esa evolución ese primer punto de energía que creó el planeta, que creó la humanidad, que creó las personas, que creó la naturaleza, que creó toda esta perfección. Hay un Dios allí, llámalo Dios, llámalo conciencia, llámalo de la manera que tú quieras, pero te pido que creas que existe. Y el creer que existe te va a dar la fuerza de que le puedas pedir sus bendiciones. Porque así como te creó, hay muchas cosas poderosas para ti. Conéctate con lo bueno que Dios tiene para ti. Y deja de intentar controlar las cosas desde tu mente, porque tú no eres Dios, eres una chispa de Dios, eres co-creador de cosas. Pero definitivamente, si tú tienes esa fe que existe algo superior que te va a ayudar, wow, que lo reconozcas, ya nada más vas a sentir que te liberas un poco del estrés, de querer controlar las cosas, de que las cosas salgan como tú quieras y de poder entregarle un poco tus preocupaciones. Y la tercera cosa que te quiero pedir, ya que estamos terminando, hablando de fe el día de hoy, es que no dejes de agradecer. Siempre agradece lo que tienes, siempre agradece la vida. Agradezco ahora que están las redes sociales y que puedo llegar a más personas, que mis amigos, estoy en comunicación constante a través de las redes sociales, personas que conocí hace muchísimos años y más nunca vi y tenemos contacto por las redes sociales. Para mí esto es maravilloso. El creer que el sol sale todos los días, el creer y agradecer la vida, la comida, a mi madre bella y preciosa, a mi padre, o sea, el agradecer por las cosas que tienes, en vez de estar diciendo todo el tiempo lo que no tienes. Eso va a cambiar un poco tu conciencia y te va a fortalecer esa fe, esa parte espiritual que tenemos todos. Entonces, resumiendo, la fe es creer y tener esperanza, es algo muy personal y es algo que va a formar creencias y normas de comportamiento en ti. Entonces, no importa que esté relacionado con religiones, con ideologías, pero autoobservación constante, autoobservación, para yo saber qué es lo que necesito realmente desde aquí, desde el corazón. Creer en el amor y por qué no lo estoy manifestando. ¿Por qué no lo estoy recibiendo también? Porque también es dar y recibir. 2, cree en Dios. Existe un Dios maravilloso que te ha creado, que ha creado todas estas maravillas para ti y que tú eres co-creador junto con Él. Y la tercera cosa, agradece a diario, agradece todo el tiempo. Así que bueno, esto
ha sido la transmisión del día de hoy. Muchísimas gracias a los que se han conectado. Mario, qué bueno que te hayas conectado nuevamente. Ana Elena, Fabi, Arriaza, José, Pablo, Edili, Perestrello, Mamá, Verónica. Bueno, la verdad es que ha sido bien bonito verlos a todos el día de hoy. Esto, bueno, queda 24 horas en Instagram y en nuestra página de Facebook. De todas formas, también tenemos nuestro canal de YouTube, en donde siempre, todas las semanas, estamos colocando las transmisiones en vivo, las estamos colgando para que lo puedas ver, volver a ver, si no lo viste en vivo, no pudiste verlo completo, y también para compartirlo con quien tú creas que lo necesite. Gracias, Mario. Así como dices, yo agradezco siempre a Dios, creador, porque si bien no siempre me da lo que pido, siempre me ha dado lo que necesito. Muy bien. Entonces, Mario, ahora es momento de entender que todo es posible, pero quizás no todo es en el momento en el que tú lo pides. Pero no dejes de creer que va a ser posible. Yo jamás me imaginé emigrando de mi país y mucho menos viviendo en Europa. Pero bueno, aquí estoy por diferentes condiciones. La vida me llevó aquí y estoy muy agradecida. Gracias a ustedes, gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en nuestro próximo Instante Cuántico los sábados a las 5 de la tarde. Adiós.